comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Es hora de comenzar esta semana con lo que todos ustedes aman, algo nuevo sacado directamente del horno, en este caso, un nuevo pedido proveniente de su sección favorita, personajes posibles que nos gustaría ver tanto en el universo o en general en el cine terror, con la solicitud de esta ocasión viniendo de Guillermo Valdés Aragón, así que chequemos juntos cuáles sus 4 opciones pueden entrar o no a este mundo terrorífico. El primero que arranca el video, todos lo conocemos por de facto o de manera unánime gracias a la franquicia de Shrek, sino exactamente debutando con la segunda película del 2004, quien al inicio quería matarlo y luego se hace en su fiel compañero junto a Burro, el mismísimo Puss in Boots, o por español, el gato con botas. Contrató inicialmente por el rey / Shrek con el fin de atraparlo, pero al final, como mencionamos antes, le perdonan la vida y se convierte en su compañero de aventuras, con el fin de una vez por todas encontrar el amor para que esté confiado en este reino. Shrek, hoy saldaré mi deuda. Aparece de esa manera en las 2 siguientes secuelas, y también, como otros saben, dándole su propio spin-off o saga individual, donde conocemos literalmente sus 7 vidas pasadas, desde ladrón, héroe y literalmente su enfrentamiento con la misma muerte, cuando se cansa de que este siempre le engañe. Aunque por el momento desconocemos exactamente si el gato con botas saldrá nuevamente en la próxima Shrek 5, hay rumores que sí, otros que no, pero este punto es realmente muy cuestionable. Sin embargo, similar a todos los personajes que se mantienen en esta franquicia, que provienen de cuentos infantiles, fábulas o poemas, el gato con botas tampoco es excepción. En su caso, este proviene hace varios años atrás, para ser exactos, a partir del siglo XVI, donde su versión más vieja es de entre 1550 a 1553, de una historia llamada Constantino Don Fortunato, o Loki Constantino, este proveniente de Italia a mano del autor Giovanni Francesca Straparola, en su colección de 2 volúmenes, Las noches faceciosas de Straparola. Aquí, siendo tal vez la versión más popular, se presenta al gato como una hada, camuflajeada en este animal, con el fin de ayudar a su amo / amigo, Constantino, en el propósito de tener la mano de la princesa, aunque en el proceso tienen que engañar literalmente a un rey, algunos plebeyos y señores feudales de la época. A partir de este punto hubieron otras versiones, como la de 1634 de Giambattista Basile, y luego de esto tendríamos otra más popular, pero en este caso de Francia, de 1697 a mano del autor Charles Perrault, el cual sí también se convirtió en la versión o interpretación más popular hasta la fecha conocida. A partir de ese punto hasta el siglo XIX empezaron a haber directamente más adaptaciones, en este caso principalmente elaborado tanto de obras infantiles, poemas, cortometrajes animados con la llegada del cine, como lo que hizo Walt Disney, algunas películas, entre estos live action, como lo que hizo México en los 60s, luego hasta una película animada en Japón, en la que participó Hayao Miyazaki, por raro que parezca, y muchos más productos similares, desde parodias o referencias directas, por el simple y sencillo hecho de que el gato con botas es dominio público, tanto su primera versión que se dio, como las siguientes que llegaron, o sea tienen más de entre 300 a 400 años como para que se puedan utilizar. Y en este caso, hace un largo tiempo Scott Chambers, co-creador del universo, había mencionado que tenía el interés de incluir el gato con botas tarde o temprano en la franquicia. Por lo tanto, si tomamos ese punto como base, sería interesante presentarlo aquí como un asesino a sueldo, que está dando contrato por otros o llevando a cabo sus crímenes por cuenta propia, tanto con el propósito de ganar dinero, literalmente tener más víctimas en su conteo o divertirse haciendo este tipo de actos, ya que al final del día es un personaje moralmente gris en las cosas que hace, engañando a la gente con su apariencia gatuna, pero siendo al final del día una bestia en el momento de matar. Por ti, baby. Sería Batman. De aquí pasamos con el segundo personaje, el cual debutó en una serie animada británica muy popular, que mezclaba la comedia con el terror, y que tal vez muchos lo recuerdan por las similitudes con otro pato conocido de Warner Bros., ya que habló aquí del Count Duckula, o por español, el Conde Pátula, la cual llegó del 88 al 93, donde presentaron aquí una dinastía de condes pátulas, las cuales gobernaron por muchísimos años, aunque llegaba un punto en que cada uno podía morir, esto a manos de otra persona o en este caso un cazador. Sin embargo, siempre había una oportunidad de que estos pudieran resurgir en la época actual. Esto cuando literalmente la luna está en la 8ª casa de Acuario, sepa lo que significa eso. Sin embargo, es el mismo momento donde iba a llevar a cabo el nuevo ritual para el resurgimiento del Conde Pátula, la querida nana toma un error muy fundamental. En lugar de utilizar sangre, utiliza cápsula.
Y así, la nueva reencarnación termina siendo lo opuesto, un error entre comillas, ya que en vez de querer chupar sangre, es vegetariano. Así es, y tampoco quiere cazar víctimas, sino que quiere comer zanahorias y ser una estrella famosa de televisión, llegando a la siguiente historia de nuestro protagonista y posiblemente tan entrañable que tenemos, el cual es lo opuesto a un vampiro, en cierta forma, a pesar de que Igor, otro de los personajes principales, quiere mantener el mismo camino, que sigue igual a sus versiones anteriores, aunque al final ya no quiere, y también el proceso con el conde, enfrentándose con ella el Dr. Von Guswing, que es una parodia literalmente a Bram Van Helsing, el enemigo de Drácula, dando pie, como sabemos, a esta loca aventura cómica, terrorífica, porque también incluimos monstruos, criaturas sobrenaturales, que muchas veces se enfrentan al querido conde. Esta entrañable caricatura, que tuvo un total de 4 temporadas con 65 capítulos, fue creada a mano de Brian Cosgrove y el fallecido Mark Hall, los cuales anteriormente, durante los 80s, crearon la serie titular Danger Mouse, una en la cual hacían parodia de género de espías, como la serie Danger Man y la franquicia James Bond, presentando aquí a un ratón que lleva a cabo misiones. Pero entre ese elenco había debutado anteriormente el mismo Conde Pátula. Era una versión un poco más villanesca, pero que igual quería ser un artista de televisión. Cuando Nickelodeon obtuvo los derechos de transmisión de aquel programa al ser británico, se dieron cuenta que fue un gran éxito en audiencia. Así que le pidió a los dos creadores que hicieran otro show similar. Y entre las muchas opciones que tenían, decidieron que el Conde Pátula era la mejor opción. Y en realidad funcionó. También logró ser un éxito en los televidentes. Tanto así que durante su emisión, sacó directamente mucha mercancía, desde videojuegos oficiales, cómics que expandían este mundo, lanzados por la misma Marvel, y otros productos similares. Tanto que luego en el reboot de 2015 de Danger Mouse, el conde regresaría, con una versión igual villanesca como la original, pero siendo vegetariano como su versión caricaturesca. Como muchos saben, los derechos de autor en el caso de la televisión siempre se tienen que mantener con sus creadores. En este caso, Mark Hall ya tristemente falleció, y de entre eso, Brian Cosgrove continúa con vida. Entonces, hasta la fecha en que este último fallezca, es como podremos calcular tarde o temprano cuando ese programa, el Conde Pátula, Igor y la Nana, podrían pasar o no a dominio público. Y tomando en cuenta primero que la serie original ya era de horror comedia, y que el Conde Pátula, a pesar de ser protagonista, era tonto pero inocente y muy amigable, porque en este caso no tomamos como principal antagonista o villano a su sirviente, Igor, quien, en un caso de querer convertir a su maestro en una versión terrorífica como los anteriores por accidente, él mismo se vuelve en un monstruo. Así es, utilizando tal vez la sangre de los antiguos Conde Pátula y siendo una abominación excesivamente escalofriante y pesadillesca. Así que es ahora el conde titular y actual que tiene que encontrar una forma de detenerlo, antes de que también su caos llegue a todo el mundo. Ay, gorda, ¿por qué no puedes entrar por la puerta como una persona normal? ¡Oh, la puerta! Siempre se me olvida. Pasando con el tercero es otro gato, pero en este caso ya proviene de Warner Bros. Y de los Looney Tunes por extensión. Creo que todos sabemos cómo se llama y cómo se ve, sino exactamente Sylvester, o para nosotros en español Silvestre, que viene siendo lo mismo. Este conocido felino blanco y negro, el cual siempre es presentado como enemigo de Piolín, Speedy González y otros personajes similares, al cual él quiere atrapar y comérselos, aunque en muchas ocasiones viviendo bajo la abuelita, quien es su dueña. Bueno, en la mayoría de cortos. Sylvester fue creado a mano del fallecido Fritz Freleng, quien también creó otros personajes, de San Bigotes, los ya mencionados Speedy González, la abuelita, y desarrollando también a otros que ya habían existido, debutando en este caso en marzo del 45, con el cortometraje Life with Feathers, o por español, La vida en plumas. Aquí seguíamos a un tortolito, quien, tras los problemas que había con su pareja, otra vez similar, decide, bueno, irse de este mundo. Pero tras muchos intentos que no funcionan, decide tomar la última decisión, que Sylvester se lo coma. Aunque este está más sorprendido de que lleve a cabo todo eso, porque al final no termina ni siquiera escapando de él. Su nombre, como conocemos, proviene del término científico Felis silvestris, el cual es la palabra, como mencionamos, científica para el gato montés europeo. Un poco raro porque en realidad Sylvester ni siquiera es de esa raza, pero se entiende la idea. Aunque inicialmente, este nombre jamás llegó hasta el 48, a mano del animador Chuck Jones, en el cortometraje Scared Cat, o Gato Asustadizo. Antes de eso no tenía ni siquiera nombre. De hecho, cuando debutaría Piolín en el 47, ahí le llamaban Tom, una forma en inglés para referirse a los gatos machos. Pero como saben, la Metro-Goldwyn en aquel momento distribuía Tom y Jerry, así que también era meterse en un pequeño problema si lo volvían a repetir. Y de esta manera llegó Sylvester, quien si bien fue presentado en un comienzo como antagonista en algunos cortos, también lo ponían de protagonista en otros, como peleando contra dos perros llamados Spike y Chester, también como compañero del mismo Porky, a quien se le consideraba el dúo miedoso, y luego tenido su hijo, Sylvester Jr., que quería enseñar literalmente el cómo poder cazar ratones, aunque terminaban por error contra un conejo que ya pequeño que era muy poderoso.
Luego de los primeros cortos también fue presentado en otros programas, entre esto, con él siendo protagonista junto a la abuelita y Piolín del 95 al 2000, en un show donde resolvía misterios, muy el Scooby-Doo. Tenía con esto una participación directamente en Space Jam, del lado de los Toons para pelear contra los Monstars, y sin olvidar la serie querida del show de los Looney Tunes, donde ahí también salía el lado de Piolín y la misma abuelita. Y a pesar de ser un antagonista, ha sido considerado uno de los personajes más entrañables y queridos por muchos al día de hoy de la animación. Esto también por su forma de hablar, que similar a Lucas o Elmer, siempre arrastraba las palabras, por una manera directa en la que lo hacía, ciciando cada letra que llevaba a cabo. Muy bien, apestosos. ¡Ríanse de esto! Con su debut en el 45, la primera versión que conocimos de Sylvester, que no tiene nombre, pasará directamente al dominio público en el futuro 2040. Y ahora, para llamar literalmente a Sylvester, que ocurrió en el 47, ocurriría todo esto pero hasta el 2043 respectivamente. Y por un día de terror, que puede ser un poco complicado con la temática de gato y todo eso, en caso de que queremos meter a Piolín, podría ser de que este último sea tal vez un animal que haya quedado infectado por algo. Y Sylvester, al ser un gato, como sabemos, luego de comerse finalmente a la presa que quería, también termina infectándose por sí mismo. O, en caso de no repetir lo que sabemos que proviene de Cuyo, podría ser de que Sylvester termine siendo fusionado por una criatura misteriosa, algo salido de este mundo, que toma la apariencia literalmente de un gato al inicio y lentamente, bajo ese disfraz, comienza a matar a la gente, que vive justamente en un sistema departamental donde él reside con su dueña. Tú sabes que tu pequeño hijito te quiere con adoración, padre. Y cuando un padre tiene la seguridad de que su hijito lo quiere... Oh, ya cállate la boca, ¿quieres, hijo? Y ahora pasando con lo que es el cuarto y último personaje, creo que todos nosotros aquí en México y por en los demás países latinos sabemos de quién hablo. En este caso, bueno, ya sin hacer presentaciones directamente, queda la mano el fallecido Roberto Gómez Bolaños, mejor llamado por muchos como Chespirito, y centrándose directamente en la vida del mismo chavo, Don Ramón, como una manera de tratar directamente la pobreza infantil de aquellos momentos, pero claro, metido con estos elementos de comedia, sátira, violencia un poco física pero al mismo tiempo entrañable y más. Bolaños terminaría creando su programa cuando inicialmente en los 70s trabajaba con la ya extinta compañía Televisión Independiente de México, o TIM por sus siglas, en el programa titular Chespirito, donde ahí llevaban a cabo diferentes segmentos o sketches. Uno de estos, que fue en el 72, sería llamado El Ropavejero, considerado para varios la primera versión física del Chavo, y la recepción positiva que tuvo, con los personajes incluidos, hizo que él quisiera expandirlo a un programa completo, el cual sería producido por la compañía Televisa, una de las más conocidas en México el día de hoy. Así llegando de manera exacta El Chavo del 8. Y ok, soy consciente que al día de hoy este programa, en cierta instancia para México, ha tenido mucha controversia hace años atrás, tanto de la relación entre Roberto Gómez Bolaños con el elenco, la salida de Kiko y Don Ramón, que la misma María Antonieta de las Nieves registrara la Chilindrina y otros problemas más. Sin embargo, no se puede quitar que durante su emisión fue un gran programa, tanto así que no solo en México, sino que en otras partes del mundo llegó, como Brasil, Estados Unidos, doblado a su mismo idioma, a otros países en el que se tradujo también, etc. Porque al final del día hay que admitir lo que sí era bueno, con los chistes que contaban, la manera de directamente entrañar al público y otros puntos. De hecho, de forma divertida, la canción que escuchamos durante todo el tiempo, al inicio y final, proviene literalmente de la marcha turca de Beethoven. Aunque en este caso sea una reinterpretación del también cantante como autor Jean-Jacques Perry, titulada El elefante nunca olvida. Y creo que literalmente por esto, al usarse de forma ilegal, es que lo terminaron demandando ya en la época actual. No, no es broma, este caso sucedió. Así que en cierta forma es otro peligro de usar canciones sin registro o sin permiso. Pero ahora con el problema principal, en México, los derechos de autor duran más de 100 años luego de que el mismo creador fallece. Y en el caso de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, él murió en el 2014. Así que por las leyes que tenemos, tendrían que expirar directamente hasta el 2114. O sea, no creo que nadie pueda sobrevivir para ver eso ocurrir, por ahora. Y por un día de terror que muchos han tenido, ahorita con la gran farándula que de creepypasta llevados a la televisión o al cine, hay una que siempre sonó, que la vecindad era finalmente el purgatorio, que cada personaje representaba un pecado capital. Así que sería interesante una perspectiva entre psicológica sobrenatural y que literalmente decida eso, pero que cada uno de ellos sea incapaz de verlo. Bajo la perspectiva que tienen, están atrapados en un bucle temporal que nunca terminará, que comienza y finaliza de la misma manera, pero que no pueden salir de ahí. Y recuerdo que durante mucho tiempo, hubieron muchos videos donde mostraban apariciones de seres extraños o sombras directamente en el set de estudio donde llevaban a cabo el Chavo del 8,
¿Por qué no también, aparte, añadiendo esta temática mencionada, al mismo chavo en el purgatorio se le mete uno de estos espíritus, tanto que puede ser un demonio, un ángel caído, etc., con el fin de volverlo malo desde cero, darse cuenta que al final, como mencionamos, están atrapados, sin poder salir y sin una tortura completa para cada uno. Llegado a este punto del video, de los 4 antes mencionados, uno es dominio público, exactamente El gato con botas, cualquier versión original literaria que se haya creado. Tras eso, el más cercano sería básicamente Sylvester, su versión sin nombre que llegaría en el 2040 y luego con este mismo hasta el 2043. Tras eso, el Chavo del 8 posiblemente o no, aunque tarda demasiado hasta el 2114. Y por último, con el Conde Pátula, es un desconocimiento total, hasta que su último creador fallezca y a partir de ahí se cuenten los siguientes 70 años para que pueda expirar. Pero así, mis amigos, como finalizamos este video. Espero que cada uno, como también el que lo pidió Guillermo Valdés Aragón, lo hayan disfrutado. Invitándolos también a que se unan a este proyecto entero, Julio P y su mundo de terror, que seguiremos expandiéndonos con más pedidos, noticias, actualizaciones de otras películas como las franquicias del universo y etc. Por ese motivo se pueden unir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campanita de notificaciones, sin olvidar mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, para ir a escucharlos a todos. Y no se preocupen, como mencioné antes, estoy haciendo cada pedido que me están haciendo, son muchos. Tristemente no puedo llevarlos a cabo al mismo tiempo, pero sí van a estar preparados para todos. Así que nos esperen y veanlo muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¿Por qué te puso nervioso el Chavo del Chocho? ¿No has visto al Chavo del Chocho? Se viste como un niño, pero ya es todo un viejito. Esto es Halloween.